Y Brock Lesnar puede ponerse su patético ahí, tonto, gorrito de vaquero. Pero yo crecí con vaqueros y tú no eres un vaquero. Tú eres un cobarde. Si existe un cielo, ninguno de nosotros va a entrar a él. Amén. Un trato a corto plazo, ingeniado, concebido y aprobado por vuestro jefe tribal, Roman Reigns. Que se encarguen de algo, que otra persona los ayude, y ese tiene nombre, el conejito malo. Y bueno, solo se va a encargar de eso antes de que sus preocupaciones se conviertan en un problema, porque nosotros en el linaje tenemos problemas. Tenemos un problema Kevin Owens, tenemos un problema Sami Zayn, tenemos un problema Riddle que resolver. También sabemos que en Backlash por primera vez tendremos, por primera vez en la historia, relevos australianos. El mejor equipo de todos los tiempos los puso solo contra Riddle, Sami Zayn y Kevin Owens. Si es que llegan a Backlash, porque esta noche por primera vez jamás Sami Zayn, Kevin Owens y Riddle se enfrentarán en relevos australianos contra el día del juicio. Y ya veo por dónde viene esto. Es un genio, Paul Heyman. Un genio, y también el jefe tribal que lo aprobó. Y solo para que lo sepan, el linaje, bueno, al linaje no le importa rendirle un poco de crédito a quien crédito merece. Así que nosotros vamos a encargarnos de sus preocupaciones, porque aquí, ahora mismo, en este lugar olvidado por Dios de Little Rock, Arkansas, solo va a enfrentarse mano a mano en el nombre del jefe tribal, y en nombre del jefe tribal va a aplastar a su oponente. Lamento que tenga usted que ver a este horrible y deplorable ser humano en persona y de cerca, pero bueno, el oponente de Solo, el miembro del Salón de la Fama 2023, Rey Mysterio. Porque estoy seguro que Paul Heyman odia a Mysterio por lo horrible que ha hecho sentir a su hijo durante tanto tiempo, como lo puso en ridículo. Además, ¿con quién se van a quejar si Sonya ataca a Chelsea o Chelsea a Sonya? Mira, 1 y 2 y 3. Ay, sí. Ay, 20-20 tiene usted, señorita árbitro. Muy buen trabajo, árbitro. Ay, muy bien. Sí. Por favor. A veces es preferible ir por la vida si no se ciego. Mira. Rompe caras, bonito para Michi. No sé qué pasó ahí, pero 1 y 2 y 3. Hay victoria a favor de la reclamación. Esta me gustó más. No. Cuidado, ¡Ay, Dios mío! Superplex hermosamente ejecutado. ¡Ay, Dios mío! La flecha del halcón. Y qué construcción del Superplex al flechazo. ¡No quiero ver! ¡El pisotón para la humillación! 1 y 2 a terminar con él y a lo grande. No se movió. Justamente se movió solo Sikoa. Ay, no, por favor, no lo hagas. No lo hagas. El punzón samoano para el 1, 2 y 3. Lo siento, Rey. Clásico también del campeón. No. No hay mordisco que valga. Santa María bendita de la pata atrás. ¿De dónde salió este hombre? ¿De dónde salió este hombre? Bronson Reed, el colosal. Y los atacó a los dos, pero la verdad es que este Theory de alguna manera tiene suerte. Ya vimos cómo terminó el combate la semana pasada entre estos dos Goliaths. Mira, le está exigiendo que se ponga en pie. Y bien, le parece que al lanzarse con todo su cuerpo, un hombre que es una amenaza. Como le decía a su mami, él es un niño bueno. Digo, eso le decía a la mami porque lo quería mucho. Porque seguro que la señora sabía que este hombre es muy peligroso y muy malo. Y este problema como que solo comienza para el todopoderoso Bronson Reed. Lo sigue midiendo. No está contento con lo que hizo. Lo cruza. Y además hace como un emparedado con el cuerpo de todopoderoso entre su cuerpo y el poste metálico. Sí, señora.
Usted engendró un niño muy malo. Imagínate, viene de las selvas negras australianas. Y así tiene razón. Mira, fíjate que eso de Mr. Niño Bueno, Mr. Buena Gente, como sea, es solo para su madre, porque para el resto de la humanidad esto está de madre. Yo creo que la madre se mudó y no le dio la dirección. Y se baja, sin embargo, el candado del dolor. El candado del dolor. ¿Cómo será? ¡Wow! Bueno, de cualquier malla, sí, salta la liebre. Es tuyo, ya lo tienes ahí. Pancita como lo querías. ¡Oh! ¡Qué zambulina samoana! Y lo peor está por venir. Tsunami, lo que no logró. ¡Oh! Viene. ¡Cuidado! ¡Oh! Nadie en el esquinero, se castiga la rodilla, la campeona se la monta en el escaparate. Pudo haber destrozado la rodilla ya sola. Y el beso de la muerte. La va a besar. ¡Y sí! Al fondo del mar. Para 1, 2 y 3. Exactamente de lo que yo quiero hablar y sé exactamente con quién quiero hablar. Así que vamos. Ven hasta aquí, por favor. Llega al ring Brock Lesnar. Listen to me, do not listen to them, listen to me. Please think about this clearly. We don't need this, we certainly do not need this. I need you to leave it. If you're not going to do it on your own, then gentlemen, please come help Cody Rhodes leave the ring tonight. Please. This does not have to happen like Esto no this. tiene que suceder de esta manera. Lleva pensándolo desde que fue atacado brutalmente en el Raw después de Mania. Por favor, ¿crees que ha pensado en otra cosa? Adam Pearce, esto es lo único que ha pensado. Ay, Dios mío, lo que no podía pasar. Lo que no debía pasar. Cody, te queremos aquí con nosotros. No fuera otra vez por mucho tiempo. Cody, listen to me, don't do this. Cody, escúchame, por favor, no lo hagas. I know that's what you want, Cody. I know that's what you want, but it can't happen. Yo sé Look que at me, es lo que please. tú Look at quieres, me. pero por favor, escúchame a mí, Listen, you want the match with Brock. I know escúchame. you want the match with Brock. I will give you the match Yo sé que with tú quieres Brock. combate con Brock, yo te voy a dar el May 6th, combate. in Puerto Rico at Backlash. Brock Lesnar Está pautado versus para Cody Backlash. Rhodes Brock at Lesnar Backlash. contra I Cody make it Rhodes en official right now. Backlash. Yo lo voy a hacer oficial en este Please, momento, don't por do favor, this. no hagas esto. Do it in Puerto Rico. Lo Do haremos it en Puerto Rico, lo haremos en Not Backlash, tonight. no esta noche. Le acaban de conceder el combate. Que se quede tranquilo, ¿no? Tratando de calmar aquí, de traer un poco de peso. Y mira cómo lo reta. Cómo lo reta. Si le dio el Brock. combate. Riéndose. Le acaba de dar el combate. Le Cody, acaba de dar el tranquilo, combate. Todo lo que respira. quería. Tienes el combate, Cody. Y en Puerto Rico, maravilloso. No, Cody, no, Cody. Dios mío, esta gente no ayuda. Sí, aprésenlo. Si es que puede. No hay manera. Cody, están haciendo su trabajo, protegiéndote, Cody. Bueno, lo estarán protegiendo, pero tienen que proteger a Brock Lesnar porque si... Ay, espera, Cody. Vamos, son demasiados, hombre. Esto no tiene salida. Cody no escucha. Ni siquiera porque... Y lo culpas. Hasta los médicos le recomendaron que no estuviera aquí esta noche. No tiene ni la alta médica, pero sí va para lo alto de la Hay que detenerlo, por ¿sí? favor. Menos mal que Adam Pearce trajo a un ejército. Yo he esperado toda la semana para ver a Brock Lesnar. Brock Lesnar can wear Y Brock this silly cowboy hat Lesnar all puede day long. ponerse su patético Brock Lesnar, I ahí, grew up around tonto, cowboys. You gorrito are de not vaquero. a Pero yo cowboy. crecí con vaqueros You y tú no eres un vaquero. Tú are a coward. eres un cobarde. A cualquier combate. ¡Oh! Cisnes en Tom Bombazo cuando llega a casa y relevo Dom le da la oportunidad al príncipe. Fin. Patadas de torpedo en el esquinero. Coup de gras. Grita la audiencia, escuchen. Coup de gras. Están gritando "Bú", pero bueno. No consigue. No consiguió el relevo. El relevo no se dio cuenta. No es legal. Lo paraliza. Qué malvados son. Oh, no, de esquina a esquina. ¿Lo tienen listo para la geluba? ¿Cómo se sacrifica? También paralizadora para Priest. Patada geluda al rostro de Finn. Sammy, no se lo des. Él no se lo merece. No. Mira que les espera más acción en Backlash en Puerto Rico. Super Sentón Exploder. 1,
Esto se estaba poniendo un poco triste, incluso un poco vergonzoso, así que yo tuve que sacar a Lita del panorama porque, bueno, para sacarla de su miseria. Sí, lo hice yo, solo para que quede claro, porque ustedes son un poco lentos. Sí, lo hice yo saqué a Lita del camino, la Y yo no saqué quise yo, ni por si acaso. mencionarlo. Y la razón por la que necesitaba a Lita fuera del panorama es porque yo necesitaba que quedara tan claro como el agua que la persona que hizo que Becky Lynch perdiera su título fui yo. Y entonces, Becky, ¿tú recuerdas ese momento cuando tú me echaste el brazo y dijiste así con tu estúpido acento, muy buen intento, Trish, lo haremos la próxima vez, amiga? Becky, yo no soy tu amiga y no va a haber una próxima vez. Y yo hice un punto, hice una declaración de que todo iba a quedar correcto y yo saqué del camino al hombre. Mira, así como así. Bueno, imagínate, sí, un gran paso. ¿A ustedes no les gusta eso? ¿No les gusta eso? No les gusta eso. Adivinen que no me importa. Porque yo no iba a dejar que Becky Lynch o alguno de ustedes reescribiera la historia. Yo no soy un acto de nostalgia. Yo no soy una fantasía de su niñez. Y ciertamente no soy la segundona de nadie. Yo soy la más grande de todos los tiempos y soy la figura más importante en la historia de WWE. Y estoy aquí para asegurarme de que ninguno de ustedes lo olvide. Esa movida final. Ya va, espérate. No ha terminado la fiesta. No ha terminado la fiesta. Mientras haya torta, seguimos cantando cumpleaños. Así es. La victoria se la llevaron. Ya pasó la victoria. Pero el trabajo es destruir el corto acuerdo entre el día del juicio igual y el linaje. Creo que hasta aquí llegó. Bueno, sí, porque no hicieron realmente su trabajo. No. Esto se complica. No, date por corner, completo. Numéricamente son más. Solo. Mira cómo está. Ay, Dios mío. Jerry, ¿sabes qué? Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar en Puerto Rico, tu isla del encanto. Estos van a destruir la isla. Bueno, empieza a temblar desde ahora, pero empieza a disfrutártelo también porque esto, mira la que se ha formado aquí. Pero señores, un poco de cordura, se va a pensar la gente de ustedes. Señores, tranquilícense. Ya hubo ganadores. Demasiados elementos combustibles por todos lados. Esto es un caos absoluto. Mira, solo va hacia afuera a buscar algo, no lo encuentra. Son demasiados. Y el odio de verdad es... Demasiados grupos se vieron metidos en esto. Oye, está más complicado que nunca. Mira, te lo juro. Yo espero de verdad que refuercen la seguridad en Puerto Rico. Te lo juro. Tengo miedo de lo que pueden hacerse estos hombres. Ahora me encanta ver a Latino World Order aquí. A mí no, en este momento no. ¡Y eso, Rey! ¿Dónde vas, Rey? ¡Oh, no! ¿Cómo haces eso, Rey? ¡Impacto horrible para Chris en la mesa de transmisión! Rey lo que le hizo a su hijo. El hijo nunca lo va a perdonar ahora.